Bueno, bienvenidos a este Domina el Chip Tuning con Winols. Quien les habla Andrés Meléndez y quiero comenzar haciéndoles un par de preguntas para iniciar esta noche del día de hoy. Y lo primero es, si tu taller sigue igual, porque no has encontrado las capacitaciones que realmente te funcionan y me gustaría que tengamos una sesión lo más interactiva posible, así que me dejando en el chat qué opinas sobre estas preguntas que te voy a ir comentando. La segunda pregunta que te hago. Tú o tus mecánicos tienen que ausentarse varios días del taller para capacitarse en el tipo de capacitaciones tradicionales, tanto si son en la misma ciudad donde vives, tienes la suerte que se hagan ahí o tienes que muchas veces trasladarte hasta fuera de la ciudad o fuera del país, muchas veces para poder encontrar la información correcta. Y no necesariamente la información es la que estás buscando o te soluciona el problema del taller. También te pregunto si estás invirtiendo en cursos donde ya la información está obsoleta cuando termina el curso. Eso de repente puede suceder sobre todo en el mundo de los inmovilizadores. Esto cambia tan rápido y los vehículos se mueven tanto desde el punto de vista tecnológico que terminas de repente de aprender a leer una memoria y ya las computadoras nuevas no necesitas leer las memorias de la manera en que se hace, sino ahora se lee desde el pinout, por decirte un ejemplo. Y pasa en muchos otros aspectos. Y también te pregunto si sigues gastando cientos de dólares comprando mapas a otros en vez de aprender a hacerlos tú mismo. Esto aplica para quienes ya están haciendo programaciones, tienen sus equipos, sus ataques, flex, etcétera, que ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero lo único que lo usan es para leer, mandarle el archivo a otro proveedor, ese proveedor le venda el archivo y él simplemente escribe. Entonces lee y escribe y tiene que siempre depender de una tercera persona que es el que le hace el archivo cuando él quiere, cuando tenga el tiempo, cuando al precio que él quiera. Entonces eso te hace dependiente de un tercero que haga las modificaciones por ti. A estas modificaciones me refiero desde potenciación hasta DPF, GR, AdBlue e incluso inmovilizadores en algunos casos. Así que déjame en los comentarios si te sigue pasando eso. Además de eso, vamos también a habilitar un link para si estás interesado en profundizar aún más de lo que estuvimos viendo y vamos a ver el día de hoy en esta sesión, nos puedas contactar para hacer una llamada directamente con nosotros y poder evaluar tu caso y ver si puedes ser parte de nuestro grupo de estudiantes. Porque estas capacitaciones no son para todo el mundo, por muchísimas razones. Primero, no son para aquellos que quieren simplemente hacer un pequeño curso de un par de horas y ya hacer lo que nosotros hacemos, hacer programaciones. Porque se los digo de manera sincera, esto es complejo, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, es una profesión, no es simplemente ver un cursito de unas 3 4 horas y ya. Es un proceso donde hay que estudiar y requiere acompañamiento y mucha práctica. Y eso es lo que nosotros justamente hacemos. Y lo segundo, tampoco es para aquellos que les gustan las cosas gratis. Hoy les vamos a hablar de lo que pueden hacer y cómo hacerlo, pero los media hora, los 45 minutos que estaremos en esta sesión jamás van a alcanzar para las decenas de horas que ustedes realmente necesitan para dominar esto. Así que si quieren aprender esto, esto es para los que quieran invertir, los que saben que el conocimiento es valioso y hay que hacer un esfuerzo para conseguirlo y no para aquellos que quieren conseguir todo gratis o simplemente creen que un video de YouTube les va a enseñar todo. Entonces, habiendo dicho esto, de aquí en adelante esta sesión es solo para aquellos que realmente quieran invertir en su futuro y en sus profesiones. Así que fenomenal. Y por último, nosotros tampoco aceptamos a todo el mundo. Habiendo cumplido esas dos características, tienes que cumplir ciertas condiciones también de conocimientos en mecánica y de profesión para que realmente le puedas sacar provecho a esto. Si bien esto lo puede aprender cualquier persona, no en todo momento de repente de nuestra vida pudiésemos dedicarle el tiempo suficiente y aprovechar estas capacitaciones, por lo cual nosotros buscamos de que esto realmente lo haga quien puede aprovecharlo, no es para todos. Así que bueno. Ahora sí me presento, para los que no me conocen, soy Andrés Meléndez, ingeniero mecánico, fundador de Open Auto, la plataforma de capacitación del mundo automotriz, una de las más grandes de Latinoamérica y cada vez más conocida por muchos colegas de la mecánica. Y bueno, no surgimos de la nada. Yo comencé a los 21 años como profesor universitario en mi país, Venezuela, en el Instituto de Formación Mecatrónico Franco-Venezolano, región capital, eso queda en Caracas, Venezuela, donde tuve la gran fortuna de capacitarme con la Renault de Francia y muchísimas instituciones, tanto nacionales como internacionales, lo cual me permitió desde muy temprana edad dedicarme a la docencia automotriz. Y es un poco la razón por la que me encuentro hoy en día con ustedes en esta sesión de hoy, porque no solamente
mi pasión es dedicarme a reparar vehículos, sino realmente a la docencia. Pero esa información, sin lugar a dudas, me permitió empezar a prestar muchísimos servicios, muchísimos cursos, como de repente pueden ver en estas fotos algunos de los estudiantes, y cómo no también comenzar a ofrecer el servicio de la mecánica a través de un taller que fundamos aquí en Chile una vez que nos mudamos para acá, para que de esa manera empezar a aplicar muchísimo de esos conocimientos. Así que eso también me dio la oportunidad de empezar a foguearme y aprovechar oportunidades que se iban presentando en el camino, trabajando con empresas muy importantes de Chile, tanto en el área de la minería, los buses eléctricos e incluso las grandes importadoras en el ámbito de los vehículos de lujo. En este caso, hicimos un proyecto para la misma empresa que importa la Ferrari, la Maserati en Chile. Y bueno, también colaboraciones con algunas universidades, como lo han sido el DUOC, de aquí viene también esta foto. Y bueno, ha sido todo un camino de ya 13 años desde que estoy en el ámbito de la docencia y especialmente en el mundo automotriz y es un poco lo que venimos a compartirles tanto el día de hoy como en cada una de las capacitaciones. No ha sido simplemente temas teóricos, sino muchísima práctica y poder llevar esto a cientos y miles de técnicos en toda Latinoamérica para poder cambiar significativamente sus talleres e incluso sus vidas a través del desarrollo económico de sus profesiones de una manera más óptima. Así que, habiendo dicho eso, al terminar este taller vas a saber cómo hacer chip tuning a cualquier vehículo. Y antes de eso, tenemos que derribar tres mitos, y el primero de ellos es que tenemos que ser ingenieros mecánicos o tenemos que ser expertos graduados de una universidad para poder dedicarnos a esto. Y lo que yo he encontrado, afortunadamente en el camino, tanto colegas que iban aprendiendo conmigo, como luego estudiantes que yo he tenido la fortuna de compartirles estos conocimientos, básicamente con conocimientos básicos de computación y sin necesidad incluso de haber terminado la educación básica. He tenido la fortuna de tener estudiantes y colegas que han podido desarrollar con muchísimo éxito sus profesiones en esta área. Así que ese mito es completamente falso. En segundo lugar, tampoco esto está dedicado a personas extremadamente con dinero, digámoslo así, lo cual es un gran mito. No necesitas grandes capitales para iniciar en este proyecto, para comprar los equipos que necesitas, ni tampoco para las capacitaciones. Es necesario hacer una inversión, pero no necesitas hacer una inversión de 10.000, 20.000, 40.000 dólares para arrancar esto. Puedes empezar de a poco con inversiones bastante modestas y de a poco ir haciéndote los equipos y los cursos esenciales que necesitas para ir creciendo, y ese dinero que vayas reingresando, lo reinviertes para seguir creciendo. Y el último mito es que esto solamente lo pueden hacer los grandes talleres que tienen grandes equipos, infraestructuras, y eso es completamente falso porque tú también puedes ofrecer este servicio a domicilio, desde una moto, moviéndote directamente ideal a los talleres, porque muchas veces trabajarle al cliente final de repente es un servicio como tan técnico y complejo de explicarle al cliente por qué vale tanto, y es relativamente tan poco esfuerzo físico. O sea, como él no te ve lleno de grasa y metido debajo del vehículo sacando piezas, de repente cobrarle 500 dólares por ese procedimiento le puede parecer caro, pero quien sí sabe que esto vale mucho dinero son los talleres mecánicos. Entonces tú le puedes prestar este servicio a cientos o miles de talleres mecánicos en toda Latinoamérica que hoy en día requieren de ese servicio. Entonces, con los equipos adecuados y el conocimiento, puedes empezar a ofrecer servicios a talleres. Y si tienes un taller pequeño, mediano, muchísimo mejor, porque ya puedes dejar de tercerizarlo, porque también es una de las cosas que pasa. Empiezas a depender de otros que hagan este tipo de servicios para ti y que te cobren muchísimo dinero y siempre comisionen por ese servicio. Y que lo hagan cuando ellos puedan. Mientras que si tú lo haces dentro de tu propio taller, todos los beneficios se quedan para ti, y además de eso, tus tiempos de respuesta son mucho más rápidos. Entonces, habiendo eliminado esos tres grandes mitos para poder dedicarse a la programación, ahora sí vamos a hablar de qué es el chiptune. Básicamente podríamos definirlo como el proceso que ajusta electrónicamente el software de un vehículo para mejorar su rendimiento. Este proceso puede aumentar la potencia y el par del motor y mejorar la eficiencia del combustible
optimizando la respuesta al acelerador. Se realiza básicamente modificando los parámetros originales del fabricante del vehículo, como la inyección, presión de turbo, etcétera, siempre buscando un objetivo en particular que ya podemos hablar a continuación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tomar la información que se contiene dentro de la unidad de control y que a su vez controla todo lo que es la unidad de potencia, en este caso nuestro motor, para modificar su comportamiento. Pero todo esto parte de la captura de las magnitudes físicas que se van desarrollando dentro del propio funcionamiento normal de este motor y que son capturadas a través de los sensores, los cuales transforman esas magnitudes físicas en señales eléctricas, las cuales se ingresan a la unidad de control y se comparan con tablas que define el fabricante de comportamiento. Por lo cual, si el vehículo recibe tanta posición de acelerador, tanto giro de motor, tanta presión de turbo, ¿cómo debería comportarse? Entonces tenemos tablas donde se define exactamente ese comportamiento y en función de eso se controlan lo que serían las señales de salida para los elementos actuadores. En estos elementos actuadores podemos hablar, por ejemplo, inyectores, bobinas de encendido, relés, etcétera. Entonces, si nosotros modificamos estas señales de salida, aumentando porcentualmente un 5, un 10%, esto va a generar un comportamiento distinto, muchas veces en aumento de potencia, si se hace de manera correcta, el cual es vuelto a censar y medido, digamos, por los sensores, el cual es recibido, ¿no?, de nuevo por la unidad de control y esta nuevamente hace el ajuste y se vuelve un ciclo, un bucle, donde se va retroalimentando y haciendo una mejora continua y un control de esa gestión del motor para mejorar entonces el tema de la potencia. Pero entonces, ¿cómo se aumenta la potencia en general? Para hablar de eso, nosotros podríamos simplificarlo como la modificación de ciertos datos. En general, nosotros podemos modificar hasta 50 mapas cuando hacemos, por ejemplo, un stage tuning para hacer, por ejemplo, un stage 1, stage 2 para potencia y torque. Pero esos 50 mapas los podríamos resumir en estas tres etapas: relación aire-combustible, y esto resume todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con cantidad de combustible inyectado, cantidad de flujo de aire ingresado, cantidad de presión de turbo, de aire al ingreso del múltiple de la admisión y todos los elementos que estén alrededor de la relación que existe entre el aire y el combustible, ya que la mezcla ideal, también llamada mezcla estequiométrica, establece que deberíamos tener 14,7 partes de aire por una parte de combustible. Si nosotros movemos un poco esa mezcla, podemos de repente mucho aire, mezcla pobre, mucho combustible, mezcla rica, pero tenemos que saber hasta qué punto podemos nosotros aumentar la mezcla o la cantidad de combustible, porque si nosotros aumentamos demasiado la mezcla, la cantidad de combustible, llevamos demasiada riqueza a esa mezcla, puede empezar el vehículo a humear o a generar golpes en el motor. Entonces tenemos que ajustar hasta cierto punto, pero también aumentar un poco el aire y saber hasta qué punto esa relación va a ser adecuada para que el vehículo, o en este caso el motor, no sufra fallas mecánicas. Y todo eso además hay que acompañarla por la segunda parte de este modelo simplificado, que sería la parte del tiempo de encendido. Esto aplica tanto al tema de especialmente a gasolina, que es cuando nosotros generamos la chispa que hace o enciende la mezcla. Entonces, dependiendo del momento que se genere el encendido de esa mezcla, de la mezcla como tal, vamos a tener un mayor o menor aprovechamiento de lo que sería el proceso de expansión de la llama dentro de la cámara de combustión, por lo cual ese punto también lo debemos tocar. Y para el caso de los diésel, no hablamos de tiempo de encendido, sino que hablamos de tiempo de inyección. Entonces, dependiendo en el momento que nosotros generemos la inyección, va a ser una función más o menos análoga a lo que sería el tiempo de encendido, el momento que se produce la chispa. Bueno, también algo equivalente está en el ámbito del tiempo en el que se produce la inyección. Eso también se puede tocar, aunque en unas primeras instancias de modificación no es recomendable. Y por último, en estos tres pasos de modificación para lograr un stage, debemos hacer modificación en los limitadores, ya que el vehículo tiene por defecto ciertos parámetros que no se pueden pasar, ya que son límites justamente para proteger tanto al motor como también al pasajero. Por ejemplo, si tenemos limitadores de velocidad, un vehículo que viene limitado a 180, nosotros podemos desbloquearlo a 200 sin ningún problema, pero ya eso pone en riesgo al conductor. Entonces tiene que ser con un consentimiento informado
de saber que entonces el vehículo va a estar a unas velocidades mucho mayores. También podemos tener limitadores desde el punto de vista de las presiones de turbo, presiones riel, que lo que buscan es proteger ciertas partes de los conductos por donde pasan estos fluidos. O también, por otro lado, los elementos que deberíamos tocar si queremos cierto comportamiento es la parte del post-tratamiento, que sería el sistema DPF, GR, AdBlue, SCR, etcétera. Y siempre tomando en cuenta el tema legal, ya que en algunos países la modificación de estos parámetros pueden resultar ilegales, especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, quien haga esto tiene que saber que especialmente se debería utilizar el vehículo, en ese caso, para funcionar fuera de carretera o para eventos de competición. O en caso de que no sea el uso, saber tanto él como el cliente que pueden estar incurriendo en un tipo de modificación que puede ser que el vehículo entre en un estado ilegal para andar en la carretera. Lo segundo es que esto hay que hacerlo de una manera adecuada, o sea, no podemos llegar y hacerlo por nuestra cuenta sin ningún tipo de estudio, criterio, porque esto puede afectar en la fiabilidad, en la reducción significativa del tiempo de vida útil, porque a mayor potencia desmedida, esto sin lugar a dudas reduce la vida útil. Entonces, tenemos que saber hasta qué punto hay que hacer estas modificaciones. Y por último, entender que al final este tema del stage tuning, nosotros lo podemos hacer porque a partir de un tema comercial y regulatorio, los fabricantes no le habilitan el total de la potencia a nuestro motor, debido, primero, a que quieren cumplir con ciertas condiciones regulatorias de emisiones contaminantes, y segundo, porque en muchos casos pueden vender el vehículo con las mismas características y componentes, pero el software puede hacer que entre uno y otro, dos modelos aparentemente distintos, tengan 50 caballos, 100 caballos de diferencia para el caso de vehículos más pesados, camiones, tractores, pero la única diferencia real es el software. Entonces nosotros podemos desbloquear esa potencia, ese potencial adicional simplemente tocando lo que son los mapas. Entonces no estamos haciendo más magia, no estamos sacando potencia y torque de debajo de la tierra, sino que realmente ese motor tiene esa capacidad, pero nosotros la estamos desbloqueando muchas veces. La magia es saber dónde hacer las modificaciones para desbloquear hasta donde ese motor pueda andar de manera segura. Así que bueno, ¿cómo hacer esa programación de la unidad de control? Básicamente nosotros podríamos simplificarlo a través de este pequeño diagrama. Primero, ubicar qué tipo de vehículo vamos a modificar, ya que cada uno tiene su propia lógica, no todos se leen de la misma manera. Y además de eso, cada vehículo tiene su propia unidad de control que tiene sus protocolos específicos que te permite leer de una manera u otra, algunas más fáciles que otras, pero por ejemplo, la más sencilla en general es los que te permiten leer por puerto diagnóstico, el cual específicamente es el caso de la Mitsubishi L200, la cual en general no monto una computadora Bosch, aquí tengo que actualizar esta foto, pero en general utilizan Denso. Y Denso, como marca electrónica, utiliza protocolos de comunicación que te permiten hacer lecturas y escrituras por puerto diagnóstico. ¿Qué equipo vamos a utilizar para el caso de esta Mitsubishi? Bueno, un New Genius, un equipo desarrollado por la empresa Dinsport y que es uno de los mejores que se encuentra en el mercado hoy en día por su gran capacidad de lectura de una buena cantidad de vehículos y en segundo, su fiabilidad. Es muy bueno y muy seguro, pero eso lo hace también costoso. Ya vamos a hablar de eso en un momento. Luego que lo leemos, este equipo lo único que hace es leer y escribir. Eso es todo. La magia viene ahora con Winols. Winols es el software por defecto más utilizado y más potente del mercado para este tipo de objetivos. Nos permite tomar estos ceros y unos, que es realmente la información que se encuentra dentro de la unidad de control, y modificarla para lograr potencia y torque de este vehículo. Entonces, dentro del Winols, yo modifico esta información y ahora se da vuelta al proceso. En este caso, ya una vez modificado, cargo el archivo a mi New Genius, lo escribo en la unidad de control y pruebo la camioneta. Veo si realmente se logró el objetivo: mayor potencia, mayor torque, borrado de fallas, etcétera. En algunos vehículos que lo que el cliente lo que desea, por ejemplo, es potenciación, lo que tocaría es hacer un procedimiento adicional, que es un proceso iterativo de pruebas. Entonces, este proceso yo lo llamaría como proceso de afinación o fine tuning. Esto aplica más que todo para la potencia, donde para llegar a un punto ideal de potencia para el vehículo no es llegar y colocar cualquier archivo que compramos, es llegar para hacerlo de manera avanzada y responsable. Es una vez que nosotros leímos ese archivo y lo modificamos en Winols, bueno, lo escribimos y lo montamos en la camioneta.
Después verificamos el torque y la potencia y observamos si realmente obtuvimos el resultado que estábamos buscando. Si no, volvemos a modificar un poco donde nosotros sabemos que tenemos que modificar, lo volvemos a cargar con el New Genius o el equipo que sea y volvemos a probar la camioneta. Y así las veces que sean necesarias o que tengamos en capacidad de hacer, ya que hacer este tipo de pruebas en dinamómetro es más costoso hasta que lleguemos a nuestro objetivo. Entonces, ¿cuáles herramientas necesito para hacer estas programaciones? En general, les muestro en pantalla las más populares que hay en el mercado actualmente, comenzando por la más económica, el CATAC y su hermano KES, que son de las que ustedes pueden conseguir por Mercado Libre en pocos cientos de dólares y con ellos pudiesen de repente iniciarse en este camino. Si tienen un poco más de presupuesto, ya pueden subir a las más populares que son Alientech, que es 3. Alientech es la marca y el modelo es que es 3, que hace lecturas por puerto diagnóstico y también por otro tipo de protocolos como es Bench y Boot. Y además de eso, tiene su competencia que está en constante crecimiento y de mercado, que sería el Flex, el cual son equipos que tienen un costo intermedio entre 1.000 y unos 5.000 dólares y que andan bastante bien y tienen una excelente cobertura del mercado. Y a cobertura me refiero, de 10 vehículos seguramente leen 9. Así que andan muy bien. Y me refiero tanto a vehículos livianos como pesados. Pero sin embargo, si quieren algo, está en el tope de los programadores porque tienen de la cobertura de 10 leen 9.5, o sea, leen mucho más, especialmente quienes se quieren dedicar a pesados, leen muchísimo más vehículos pesados y leen motos, entonces andan excelentes. Estos son el New Genius y el New Transdata. Son equipos extraordinarios con los cuales he tenido la fortuna de trabajar durante muchos años y les puedo asegurar de que andan bastante bien y con estos equipos en general no van a dañar ninguna computadora si hacen todos los procedimientos adecuadamente. Entonces, súper importante. Pero son los equipos más costosos. Este, por ejemplo, si lo compran con todos los software, ya que se venden por separado, pues ascender el precio de esta unidad hasta los 9.000 dólares aproximadamente. Pueden comprarlo solamente para autos livianos o solamente para tractores o solamente para camiones y de repente puede salir un poco más económico. Pero en general son de los que tienen mayor cobertura en la cantidad de vehículos. En cuanto a los métodos de lectura que estos equipos permiten, tenemos por ejemplo los que les mencionaba, tenemos por puerto VDM, tenemos directamente a través del el pinout, a través de conectores o adaptadores especiales, que es una de las ventajas también de los programadores originales y más costosos, que puedes comprar ciertos accesorios que te faciliten el proceso. Este que sería por modo boot o modo bench, mejor dicho, el cual simplemente a través de una conexión de varios pines en el tablero, puedes hacer completamente la lectura. Y por último, por puerto OBD, por puerto diagnóstico, que resulta en general el más sencillo de todos los anteriores. Pero bueno, ¿a qué vehículos aplica todo lo que estamos viendo? Solamente para potenciar vehículos de carretera, para esos aficionados del tuning que hay en nuestras ciudades. No, en realidad esto es un tema que incluso impacta todas las industrias y quien más lo necesita son las industrias que le sacan provecho a las unidades de transporte desde el punto de vista comercial. En este caso me estoy refiriendo a todo lo que es transporte pesado, camiones, autobuses, tractores y maquinaria, botes y también vehículos más grandes, por ejemplo, de trabajo para las empresas, como lo son los furgones o las camionetas de transporte mediano y camionetas pick-up. Y además de eso, fíjense que no es lo más importante, pero termina siendo también un plus que ustedes pueden ajustar u ofrecer a sus clientes. También a vehículos livianos, aquí pongo un Mustang, pero puede ser desde un Corsa hasta un Renault Megane, hasta un Mustang o un Ferrari o lo que ustedes deseen. Y además de eso también pueden trabajar lo que serían motos y motos de agua. Aquí de repente me faltó la foto de las motos de agua, pero realmente el mercado, el abanico de posibilidades que ustedes tienen para ofrecer este tipo de servicios es muy amplia. Y no solamente para el ámbito de la potencia y el torque, que en muchos casos puede ser muy valioso, sino también para el tema de la desactivación de fallas, porque en muchos países la restricción desde el punto de vista medioambiental no obliga a que los fabricantes, o en este caso los usuarios, mantengan los sistemas de PF o los sistemas de post-tratamiento montados en sus vehículos, por los cuales muchos clientes o dueños de flotas prefieren desactivar completamente estos sistemas de sus vehículos para de esa manera
aprovechar de una manera más fiable su unidad, ya que estos sistemas terminan siendo una de las principales causas de falla inicialmente para sus unidades y que en las versiones anteriores, de años anteriores, como no traían estos problemas, entonces no era algo común ni están preparados entonces para... Así que hay todo un mercado para aplicar estos conocimientos que realmente le pueden sacar mucho provecho. Váyanme comentando ahí en el chat si alguno de ustedes ya ha hecho programaciones de este tipo y qué opina de este tema. Mientras tanto, vamos a la práctica. El caso que vamos a trabajar el día de hoy es una Mitsubishi L200. En este caso, esta camioneta es motor diésel 2.4, el cual tiene un motor 4N15. Para el caso de Chile, viene montado con una cilindrada de 2.4 y que se puede vender comercialmente. Y fíjense este que un detalle interesantísimo. Esta información la pueden sacar directamente de la ficha técnica de la venta y la venden tanto en la versión de 181 HP, 181 caballos, como la versión de 154 caballos. O sea, significativamente una buena diferencia en potencia, en caballos de fuerza y en torque. Por un lado tenemos una que tiene 430 Newton metros y la otra 380 Newton metros. Son unidades que tienen la misma cilindrada, en muchos casos la misma estructura interna de los componentes mecánicos, pero simplemente la modificación del software se logra que pueda existir 30, 40 caballos adicionales entre un modelo y otro. Recuerden, no estamos sacando la potencia de la nada, simplemente estamos desbloqueando parte. Para el caso de la de 154 vamos a poder desbloquear mucha más potencia porque vamos a poder llegar fácil a los 181 y un poco más. Y la de 181 sí vamos a estar con un rango de trabajo más pequeño, o sea, podemos subir 10, 15, 20 hasta cierto punto de manera segura sin tocar ningún componente mecánico adicional. Entonces, sabiendo esto, veamos, por ejemplo, esta información. Esto es obtenido directamente de la empresa Magic Motorsport, la cual tiene un estimador de el resultado de la potenciación de un buen catálogo de vehículos. Entonces, ellos te muestran esta gráfica donde tú puedes ver, por ejemplo, la potencia que tienes original y la potencia que vas a obtener cuando hagas la potenciación. Fíjense que en este caso escogimos este mismo, el del 154 HP de la Mitsubishi L200. Aquí tenemos 154 HP, 380 Nm. Esta sería la curva de torque y potencia que nosotros obtendríamos si la llevamos a un dinamómetro. Entonces, esta aquí, que se ve más alta al inicio, sería la de torque. Es decir, esta camioneta a partir de las 1000 revoluciones entrega su torque máximo. O sea, ya a las 2000 prácticamente tenemos el torque máximo que está por alrededor de los 380 Newton metros. Ahí se mantiene hasta que a partir de las 5000 ya empieza a caer significativamente hasta que cae por completo. Y el caso de la potencia se comporta más o menos al contrario. Al inicio no tenemos tanta potencia y la potencia máxima la empezamos a encontrar ya a partir de las 5000 en adelante. Entonces, este sería su comportamiento con el mapa original. Ahora, veamos cómo se comportaría si le hacemos, por ejemplo, un Stage 1. Entonces, ya vemos aquí que en vez de 380 Newton metros, ahora vamos a tener 500 Newton metros para un Stage 1, y el cual se ve claramente como debajo de toda el área de la curva hay un aumento significativo. Es decir, vamos a tener torque en todas esas áreas a partir de las 1000 revoluciones, prácticamente hasta el final. Es decir, se va a notar significativamente el esfuerzo que vamos a poder hacer adicional con ese torque. Y en la parte de la potencia sucede lo mismo. Aquí se ve claramente cómo pasamos desde las 154 a las 200 caballos. Esto desde un punto de vista teórico, pero si te quedas hasta el final te voy a mostrar cómo en la práctica realmente podemos obtener lo mismo. Y fíjense, aquí hay otro escenario en la que de repente algunos clientes, sobre todo de trabajo, para ahorrar en combustible, deciden hacer una modificación de economía, es decir, reducción de consumo de combustible. ¿Cómo se logra eso? Básicamente, la potencia se mantiene igual, 154 caballos, pero modificamos lo que sería el torque. Es decir, si aumentamos el torque haciendo la modificación de los mapas correctos, y de esa manera vamos a tener entonces que el vehículo pueda andar en unas zonas de trabajo ideal, que es decir, entre las 2000 y 3000 RPM, que es la zona económica, y además de eso llegar más rápidamente a esos valores de RPM para de esa manera, si tú te encuentras manejando mayor cantidad de tiempo en la zona económica, que es de 2000 a 3000, tú vas a poder ahorrar combustible.
Pero ¿cómo llegas a esta zona de trabajo más rápidamente? Acelerando más rápido y llegando a ese punto más rápido. Si tienes torque en las primeras instancias, tú vas a poder hacer los cambios más rápido y llegar, por ejemplo, a tercera, cuarta o a la velocidad normal de trabajo y aprovechar entonces esa zona de bajo consumo de combustible. Entonces, habiendo definido eso, hagamos nuestra práctica. Aquí nos llegó al taller nuestra Mitsubishi L200 con problemas de EPF. Además, tiene un aumento en el nivel de aceite. Y por último, el cliente quiere una modificación de potencia. Entonces vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es un escáner. Verificamos que efectivamente tiene un código de nivel de aceite de motor muy alto y la luz tiene el check engine y además la del DPF encendido, confirmándonos la falla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí sí tenemos nuestra Denso, la ubicamos, la leemos con nuestro New Genius, extraemos la data y nos vamos a nuestro Winols. En el Winols vamos a hacer toda la magia. Pero entonces veamos en un video real cómo extraer el mapa. Aquí tenemos nuestro New Genius, seleccionamos vehículos, en este caso seleccionamos todos los vehículos, vamos a buscar entre todas esas marcas que tenemos presente Mitsubishi, ahí entonces vean todas las marcas que tenemos en Mitsubishi, L200, Montero, Lander, Space, Triton, porque fíjense que puede cambiar el nombre dependiendo del país, en este caso para que este modelo lea adecuadamente, encontramos que es mejor leerla por Montero Sport. Y el protocolo es la misma que para la 2.5 que para la 2.4. Y por último, ese es el menú que tenemos para proceder entonces. Primero, identificar el vehículo. Segundo, leer el vehículo. Luego que lo lea, extraemos esa data de ahí, la modificamos y luego vamos a presionar esta opción, escribir, para cargar ese archivo a nuestro vehículo. Y por último, si sucede algún problema en el camino, tenemos la opción de recovery, que es para rescatar ese mapa original que leímos y recuperar la unidad de control para que de esa manera no falle. Así que bueno, continuamos. Vamos a hacer nuestra potenciación con nuestro Winols. El procedimiento es sencillo. Tenemos que empezar a modificar cada uno de estos parámetros. Sin embargo, Winols tiene truco, tiene sus herramientas mágicas que te facilitan el trabajo. Yo en general en el curso te explico paso a paso cómo hacer esta modificación, pero si ya tú tienes en tu base de datos esta modificación lista y te llegó otra Mitsubishi L200 igual, vean lo que podemos hacer. A continuación voy a proyectar en pantalla el Windows y vamos a hacer esta modificación en un par de minutos de una manera súper rápida. Así que permítanme. Ok, estoy proyectando en pantalla. Listo. Ok, fíjense, si están viendo mi pantalla, tenemos el Winol abierto, que es básicamente esa pestaña en blanco, pero toda la magia sucede cuando sacamos el archivo de nuestro New Genius o del programador que sea. Lo sacamos, aquí lo tenemos, es un archivo que pesa 1536 kilobytes y simplemente para empezar a trabajar lo arrastramos a la zona gris. Ahí se nos abre el menú de creación del proyecto. Le damos siguiente hasta que nos aparezca las propiedades del proyecto. Aquí le ponemos, por ejemplo, el nombre del cliente, Live Open Auto 20 de abril. Fíjense qué interesante, ya identificó que el fabricante de este vehículo es una Mitsubishi de modelo L200. También identificó que la computadora es una Denso, identificó el software. Ya con esos pocos datos yo puedo trabajar. Sería ideal colocar todo lo demás, como por ejemplo VIN, modelo, tipo de motor, etcétera, etcétera, pero quiero trabajar solo con eso por ahora. Aquí está toda la data. En general son puros ceros y unos, pero nosotros la podemos visualizar en hexadecimal o decimal. Eso lo vemos más a detalle en el curso. Y podemos hacer infinitas cosas. Pero si se fijan, está muy limitado, son puros datos que yo no entiendo. Y realmente para empezar a modificarlo tengo que encontrar algo que se llama MacPath. O sea, tengo una función súper avanzada y valiosa que tiene el Windows que se llama script. Entonces yo le doy aquí en buscar y le doy script. Y además, como les decía, ya yo tengo un proyecto donde yo hice todo esto paso a paso y quedó perfecto porque lo pasé por dinamómetro. Entonces yo creo un script y la próxima vez que me llegue una Mitsubishi L200, fíjense que ahora me dice que aquí tengo un proyecto listo para aplicarle todas esas modificaciones en un segundo con Stage 2, velocidad máxima, eliminación de DPF y eliminación de EGR. Y aplica para mi mapa. Entonces simplemente yo le doy en ejecutar y está listo. Y no solamente me modificó el archivo, sino que además, fíjense, todos los mapas que están aquí ahora. Me cargó mapas de limitación de torque, sistemas de inyección, presión de riel, limitadores de humo y presión de turbo. Si vemos, por ejemplo, los de presión de turbo solicitada, vemos que tenemos los newton metros, RPM por un lado y aquí la cantidad de milibares de presión de turbo. Y vemos cuánto se modificó. En este caso, toda la zona roja
fue modificada. Entonces, para llegar y escribir esto a Mitsubishi L200, simplemente basta con guardar esta modificación que sería Stage 2 más DPF más EGR más Bmax. Guardo y lo exporto. ¿Qué significa exportar? Construir entonces un archivo que vamos a poder escribir donde corresponde. En este caso nos vamos a escritorio, buscamos la carpeta práctica y aquí lo vamos a guardar y está listo. Entonces ya podemos ver, si por ejemplo abrimos el archivo original, todas las modificaciones que hay entre uno y otro. Fíjense, ahí estoy conectando los proyectos y si yo le pido que me muestre las diferencias que hay entre uno y otro, fíjense todos los cambios que tenemos aquí en el lado derecho. Todas estas son modificaciones que tiene un archivo con respecto al otro. Son muchísimos, pero ya nosotros teníamos preparado este proyecto. Así que ¿qué les parece? Súper rápido y efectivo tener un script y saber utilizar el Windows. Así que movemos esto por aquí, dejamos de compartir pantalla y volvemos a la presentación. Permítanme. Ok, una vez que nosotros modificamos esto, ahora vamos a escribir y a probar. Y fíjense que el clúster ahora de la camioneta no tiene ningún tipo de falla, no tiene la luz del DPF encendida y acelera. Es decir, ya recuperó toda su potencia. Y si nosotros queremos llevar esto a otro nivel y demostrarle al cliente que efectivamente logramos hacer una potenciación efectiva, lo llevamos a un dinamómetro. En este caso nosotros alquilamos un par de horas, como lo pueden hacer ustedes en sus ciudades, donde existan estos dinos y probar antes de programar para tener la gráfica original y programar después y probar después de programar para ver el antes y el después. Entonces, bueno, aquí estamos montando. Este es uno de los mejores dinamómetros que hay en Santiago. Es un DinoJet, sería la marca, y anda bastante bien. Aquí estoy yo probando la camioneta, ahí la estamos acelerando para poder hacer la prueba de potencia y fíjense que como extracción trasera simplemente lo medimos con los rodillos traseros. Esto tiene toda una ciencia para hacerlo, cierta marcha, cierta velocidad, cierta lógica, lo cual también lo hablamos con detalle en el curso y quiero que ahora Tenemos acá en escuchen la lo prueba siguiente. estándar, marcó 50.5 caballos a la rueda 3.570 RPM y 382 newton de torque a 2.200. Acá Y ahora veamos el después. la última con la Repro tiró 191.46 caballos a la rueda y 453.73 newton de torque. Estándar había tirado 150 y 382. Podemos ver que tiene las líneas rojas. Las líneas rojas son las de la Repro y hay ganancia en todo sentido. En algunos puntos acá, por ejemplo, subimos desde 149 caballos hasta 191 caballos. También el torque acá abajo, por ejemplo, subió de 376 newton a 456. En el fondo, en todo el rango subió torque. En algunas zonas incluso más. Por ejemplo, en esta zona ahí hay una gran diferencia, porque de 293 de newton de torque, ahí en las 3.700 vueltas, subió a 374 y 150 a 191. O sea, en el fondo el power band, como se llama, o el área bajo la curva es mucho mayor que con la Repro que con el estándar. El auto debería sentirse, la camioneta debería sentirse mucho más potente en todo rango. En conclusión, se pueden lograr cosas espectaculares con la potenciación, pero manipular una computadora sin el conocimiento adecuado puede ser realmente desastroso. Y bueno, reprogramar incorrectamente puede costarte miles de dólares en reparaciones. Por ejemplo, si reemplazas una ECU, puede costarte entre 1.000 y 5.000 dólares dependiendo del vehículo. En el caso de que se dañe la unidad de control, no solamente es comprar la computadora nueva, que en muchos casos si no la consigues en una desarmaduría, en una de estas desguaces de vehículos, tienes que comprar la nueva, ya de por sí te vale miles de dólares. Pero si además de eso tienes que hacer todo el proceso de programación para hermanar las llaves, programar llaves y hermanar con todos los módulos, eso suma y suma por hacer mal estos procedimientos, por no seguir los procesos aprendiendo con los cursos correctos. Pero si además de esto lo sabes hacer, puedes ahorrarte ese dinero y ofrecer un servicio altamente demandado en el mercado automotriz. Entonces, bueno, también puedes imaginar que ajustas mal el avance de encendido. ¿Qué pasaría? Esto puede dañar gravemente el motor si no tocas adecuadamente todos estos pasos. Pero si lo haces correctamente, puedes mejorar el rendimiento hasta en un 20%. Entonces, bueno, deja de trabajar duro para empezar a trabajar de forma más inteligente. Y bueno, al final voy a hacer una invitación especial
para todos aquellos decididos a dar un paso en sus carreras. Y es que accedan aquellos que estén en condiciones, que cumplan con las características de nuestro programa de formación, al pack de programación, de capacitación y acompañamiento para dominar el chip tuning y la programación de unidades de control. Así que los invito a conocer más a detalle este programa que tenemos preparado para ustedes, el cual básicamente incluye estas cuatro capacitaciones. La primera, en los principios básicos de programación de ECUS, que te lleva de la mano para aprender los fundamentos, aprender cuáles son las herramientas, porque muchos nos preguntan, ¿cuál herramienta compro para comenzar? Y nosotros les decimos, ¿por qué no inviertes mejor en tu capacitación, en tu conocimiento y después, sabiendo lo que tienes que hacer y cómo, ahí recién haces la inversión? Pero entonces muchos compran equipos incluso hasta de miles de dólares sin saberlo utilizar. Y esto puede terminar siendo que no le aproveches realmente esa inversión por mucho tiempo por no tener los conocimientos correctos. Así que en ese primer curso abordamos eso y hacemos muchas prácticas para que veas cómo es todo este paso a paso. Y luego tenemos tres niveles de Windows, que es básicamente el uso del software que les acabo de mostrar para modificar los archivos. En estos cursos te voy a enseñar desde básico hasta avanzado para aprender cada una de las herramientas que necesitas para poder hacer modificaciones de mapa, para hacer potencia desde cero, para identificar mapas, tanto en 2D como en 3D, para hacer potenciación Stage 1, Stage 2 y también para utilizar herramientas avanzadas como lo son los scripts, que fue el que te enseñé, y la importación de cambios tanto automática como manual, que son realmente una de las funciones de mayor provecho que le podemos sacar a lo que es el Windows. Así que bueno, en general son más de 50 horas de clase en sesiones grabadas que tú puedes realmente sacarle provecho. Y mañana, si aprovechas, tenemos que vamos a repetir, vamos a dar en vivo el curso de Windows Módulo 1, el cual básicamente significa que este módulo completo, este nivel completo de Windows, lo vamos a hacer en vivo, por lo cual vas a obtener la oportunidad de el módulo básico de modificación de archivos, poderlo aprovechar en vivo conmigo y poder responder todas las preguntas que tengas en vivo. Y de esa manera poderla aprovechar y sacarle mayor jugo a todas estas capacitaciones. En general, en este curso de Windows 1 vamos a hablar de fundamentos, análisis de modificaciones, creación de plantillas para modificaciones y modificaciones de archivos desde cero. Así que si tomas las capacitaciones entre hoy y mañana, tendrías la posibilidad de no solo hacer los cursos grabados, sino hacer uno de ellos en vivo conmigo. Y bueno, te puedes preguntar si no tienes dinero para invertir ahora, pero entonces yo te planteo lo siguiente. Precisamente invertir ahora te permitiría aumentar los ingresos rápidamente y recuperar lo invertido en muy poco tiempo. Así como también toma en cuenta que te saldría más caro las reparaciones de los vehículos en caso de que fallen por no haber invertido en conocimiento para hacerlo correctamente. También puedes preguntar qué pasaría si no tengo el tiempo para estudiar o implementar algo nuevo. En general, nuestro método, te comento, está diseñado para dueños ocupados con contenidos breves y prácticos que puedes ver cuando más te convenga. Entonces, la gran ventaja de que sea grabado es eso, que tú lo puedes ver dentro de tus propios horarios. Y lo que nosotros recomendamos al menos es que le dediques entre unas 4 o 5 horas a la semana. Eso son menos de una hora diaria. Realmente le puedes sacar mucho provecho si le dedicas esa cantidad de tiempo y dominarlo rápido. Y bueno, no me crees a mí, créele a ellos. Son ya más de 4.000 profesionales en toda Latinoamérica que han confiado en nosotros haciendo nuestras capacitaciones y hoy en día son referentes de sus industrias, haciendo programaciones y potencias en toda Latinoamérica. Así que aquí viene el llamado. Agenda ahora una sesión especial con nosotros para evaluar si tienes las características para poder hacer nuestros programas, porque recuerda, no es para todo el mundo. Entonces ahí podemos evaluar si realmente te podemos ayudar. Esto simplemente puedes acceder a esta agenda escaneando el código QR que ves en pantalla o yendo al link que tienes aquí en la parte de abajo. En este link vas a tener un par de preguntas donde nosotros básicamente vamos a poder evaluar si ya de entrada tú calificas para poder hacer o no estas capacitaciones, ya que lo que buscamos es que realmente los estudiantes que hagan estas capacitaciones le saquen el mayor provecho. Así que muy importante que puedas responder todas esas preguntas para poder entonces ayudarte de manera adecuada. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta masterclass y recuerda que el futuro de la mecánica automotriz está en la programación. Me despido, le doy muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Ya 52 personas llegaron hasta aquí en este momento.
Y bueno, feliz semana a todos y nos vemos en la próxima. Saludos.